Es una cooperativa que empezó en diciembre del año pasado. Es muy, muy joven. Son 9 personas, es una cooperativa de trabajo agropecuaria. Y resulta ser que el presidente, muy líder de esa cooperativa, muy líder positivo, en este último tiempo comete el error de mezclar las acciones cooperativas con la militancia partidaria y hace una acción que perjudica a la cooperativa. Entonces el resto de los compañeros y socios y socias de la cooperativa empiezan a generar un ¿por qué hiciste eso? Bueno, al presidente. Y me preguntan a mí, porque vieron que estoy en la municipalidad y acompañando a las cooperativas, y con estas clases de Rodrigo, que nos abren también a todos la cabeza, les digo, háblenlo, es el momento, traten de no dilatarlo, estaban saliendo trabajos, háblenlo. El presidente, esto tenía cosas muy, muy positivas, y esto puede haber sido algo que le sucedió y que, bueno, como decíamos recién, nadie es absoluto y tenemos varias acciones contrapuestas a veces al grupo. Y bueno, me acaban de mandar un mensaje que pudieron hablarlo, que pudo reconocer el presidente y que a su vez aprendieron y están aprendiendo, como aprendizaje de todo esto, sacaron esto que dijo Rodrigo recién, estos liderazgos compartidos. Ya sabemos quién se va a encargar del administrativo, quién se va a encargar de hablar, de representar institucionalmente, políticamente, quién no, quién... Bueno, así que sucede, me parece una cosa como muy abstracta, sucede en las cooperativas jóvenes y en las cooperativas viejas, pero digo, en las jóvenes y estas que se pueden palpar tan bien estas secuencias y estos aprendizajes que son hermosos colectivamente. Así que se los quería compartir porque recién me llega ese mensaje hermoso de que están pudiendo aprender sobre esta comunicación y sobre este líder, presidente, que es el presidente, pero a su vez es un líder de la organización. Pudieron aprender de este error que tuvo. Así que bueno, se los quería compartir. Gracias, Ceci. Aparte está bueno como ejemplo de que parte, en general, los liderazgos o parte de los liderazgos surgen en situaciones de crisis de los grupos. Ahí asoman los liderazgos, digamos, o asoman nuevos liderazgos o se producen rotaciones de liderazgos a partir de conflictos o de situaciones de crisis colectiva, como la que estás contando, y el ejemplo es muy bueno de cómo el grupo resuelve internamente también su correlación de poder, ¿no? Se generan nuevos liderazgos que asumen nuevas responsabilidades y de esa manera se distribuye el poder de manera más equitativa, que probablemente fue la base que llevó al grupo al error anterior de mezclar lo partidario con lo cooperativo, según el ejemplo que contabas. Está ilustrativo. Bueno, seguimos. Retomamos, perdón que se me apagó la computadora. Tengo un día malo técnicamente hablando. Con escollos, pero los estamos... Sí. Pero con perseverancia, digamos, también. Claro, y humor. No me dejo amedrentar por la tecnología. Bueno, vamos a meternos hasta que, más o menos hasta las 20, ¿te parece? ¿Les parece, Mari? Dale. Cuando quieras, tenemos eso, sobre todo 2 videitos lindos para compartir. Cuando vos me digas o yo te propongo en algún momento que me parezca indicado y los proyectamos, pues son muy, muy, muy cortitos y están buenos para ejemplificar. Dale, cuando esté hablando me parás y metemos el videíto y vamos así dialogando y intercalando Dale, genial. Los videos. Dale, bueno, vamos al último tema de este módulo, que es un tema que de algún modo venimos hablando todo el rato, digamos, pero lo vamos a ordenar y lo vamos a sobre todo repasar y sintetizar, ¿no? Que es este tema de las habilidades sociales, digamos. Que es este conjunto de destreza, de capacidades que hacen que nos podamos vincular de manera más satisfactoria con los demás, con las demás, ¿no? Y la primera pregunta sería, ¿qué significa una habilidad social? ¿O con qué relacionamos el concepto de habilidad social? Bueno, una habilidad social es una herramienta, un conjunto de herramientas que nos permiten optimizar los procesos de interacción social,
dentro de cualquier grupo. Es decir, son aquellas destrezas que podemos poner al servicio de generar relaciones humanas que sean más eficaces y más satisfactorias. ¿Qué son más eficaces? Bueno, según el tipo de relación de que se trate, una relación es más eficaz en la medida que cumpla el objetivo que tiene esa relación. Y más satisfactoria significa eso, que el vínculo nos genere mayor satisfacción en las partes que digamos que estamos dentro de ese vínculo, ¿no? Entonces, diríamos que un comportamiento de una persona se puede entender como socialmente habilidoso, digamos, usando el término, en la medida que lleva a resolver situaciones de la vida social de manera eficaz. Es decir, que resuelva situaciones que sean aceptables, tanto para la persona como para el contexto social en que se desarrolle ese vínculo, digamos. Entonces, en ese sentido, es social, sí, toda relación es social, y es habilidosa en la medida que también, aparte de, digamos, encuadrarse bien en el contexto social, genere resultados positivos, según el objetivo en cada caso, y genere satisfacción de las dos partes, ¿no? Ahora, una pregunta como para romper. Estas habilidades, digamos, que nos hacen mejorar nuestros propios vínculos, ¿son innatas o se construyen? ¿Qué opinan ustedes, digamos? ¿Nacemos con capacidad de empatizar, de comunicar, de escuchar? ¿O es una construcción, digamos? ¿O es algo que vamos forjando con la trayectoria, con la experiencia, con la práctica, con el aprendizaje? ¿Qué opinan? Sí, Mabel. Sí, yo creo que se construye, no sé, es lo que pienso. Sí. No sé si están. Sí, sí, de acuerdo. ¿Quién más quiere aportar sobre esta pregunta? ¿Nacemos dotadas de instrumentos o los vamos haciendo? Sí, Mabel, ¿volviste a levantar la mano o no? No, fue sin querer. Bien, bien. Se construye a lo vivido, dice Fabiola. Bien. Sí, básicamente ya la palabra social siempre es una construcción, digamos. Las habilidades sociales son conductas aprendidas y son conductas instrumentales, digamos. Instrumentales me refiero a que hay que desmoralizarlas, digamos. Son conductas que están al servicio de, son herramientas para. Vanina, pediste la palabra. Hola, perdón, sí, me contaron mis hijos que me llamaron, justo me había llegado gente y estaba afuera. Yo creo que todo se construye a través, sí, de obviamente de experiencias y de lo que uno va compartiendo y a su vez creo que también construye uno y hace construir al grupo. Sí, de acuerdo. Verónica dice, para mí se aprende escuchando cada vez, bien. Edith dice, son experiencias y saberes que se comparten. Estamos básicamente de acuerdo, digamos. Realmente el ser humano es difícil atribuirle cosas innatas, digamos. El ser humano nace con un conjunto de necesidades básicas, fisiológicas, y después casi todo lo demás, o todo lo demás, se va construyendo, digamos. Había uno que decía que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, digamos. Casi todo, digamos, lo construimos en los primeros años de nuestra vida y después lo vamos afinando, digamos, lo vamos potenciando, lo vamos resolviendo, digamos. Pero me cuesta pensar en que venimos equipados con capacidad, venimos básicamente equipados con necesidades esenciales, digamos. Bien, entonces las habilidades sociales son conductas aprendidas, son conductas instrumentales que nos permiten optimizar, por ejemplo, una cuestión que creo que mencionaba, no me acuerdo si fue Mabel en la otra parte del encuentro, nos permite optimizar la influencia o la capacidad de ejercer influencia sobre los demás, ¿no? Es decir, tienen que ver con liderazgos. Nos permiten también resolver cierto tipo de problemas, minimizar la posibilidad de que aparezcan problemas vinculados a las relaciones sociales en el futuro. También nos permiten defender posiciones, expresar intereses, expresar sentimientos, digamos. Tiene que ver con lo subjetivo, digamos, lo que es propio del sujeto, lo intersubjetivo, es decir, lo que es propio de una subjetividad
en diálogo con otra subjetividad, y también tiene que ver esencialmente con lo social, digamos, con el grupo, ¿no? Entonces, ¿qué características, digamos, tienen qué componentes tienen las habilidades sociales? Bueno, uno que mencioné es la eficacia. Una habilidad social se desarrolla bien en la medida que nos permite cumplir los objetivos que tengamos en una determinada situación. ¿Sí? No hay una habilidad social absoluta. Según lo que queremos lograr, disponemos de un conjunto de instrumentos para ponerlos al servicio de esa situación y resolverla. ¿Sí? Piensen en toda la amplitud y toda la diversidad de situaciones. También las habilidades sociales tienen esta cuestión del consenso social, es decir, también forma parte del cumplimiento de ciertas pautas de conducta aceptadas, legitimadas por el marco cultural dentro del cual nos estemos moviendo. Es decir, en un contexto cultural existen ciertas habilidades sociales que son eficaces, que no lo son en otro contexto cultural. Silvia dice, ¿puede dar ejemplo, por favor? ¿Ejemplo de qué? De tipo de... Por ejemplo, a ver si entiendo bien la pregunta. ¿Podemos usar habilidades sociales para persuadir a una persona? ¿Podemos usar habilidades sociales para engañar a una persona? ¿Podemos usar habilidades sociales para evitar que esa persona se enoje? O bien, podemos usar habilidades sociales para, cuando una persona está enojada, que se desenoje. ¿Sí? Podemos usar habilidades sociales para llamar la atención. Podemos usar habilidades sociales para hacer que una persona se sienta cómoda en nuestra presencia. Podemos usar habilidades sociales para que una persona confíe en nosotros. No sé si, Silvia, van por ahí los ejemplos o te referías a otro tipo de ejemplos. Sí, gracias, a eso me refería, ¿no? Que no sabía cómo encuadrar las ideas que usted estaba diciendo. Perfecto. Ahora lo vamos ampliando y vamos a intentar ejemplificar en cada caso. Pero es decir, lo que quiero es romper la idea de que hay un conjunto de habilidades sociales absolutas que valen para todo. No, nunca es así. La habilidad social tiene algo situacional, que se dice. Es decir, depende del contexto, depende de la situación, puedo usar una cosa o la otra. Todos los objetivos, todas las relaciones sociales están atravesadas por objetivos. Queremos lograr cosas distintas. Es decir, si se quiere, esto es una relación social, lo que estamos teniendo en este lugar. Mi objetivo es que ustedes presten atención, que ustedes participen y que ustedes se sientan cómodas en este contexto. Entonces, tengo habilidades sociales que estoy disponiendo dentro de la virtualidad para intentar que eso pase. Ahora, si mis objetivos fueran otros, tendría que usar otras habilidades. O usar las mismas de otra manera. ¿Me explico? Entonces, siempre estamos atravesados por objetivos y esto me gusta lo del carácter situacional, digamos. Según la situación, puedo disponer de estos instrumentos y usarlos de una u otra manera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las principales habilidades sociales de las que disponemos? En realidad son muy pocas, pero las podemos usar de maneras muy diversas. Y vuelvo a algo que mencionaba antes cuando hablaba de los liderazgos y cuando hablaba sobre todo de la participación. Hay probablemente la madre de las habilidades sociales, que es lo que se llama escucha activa. Esta es la principal desde mi perspectiva. Creo que es la habilidad a partir de la cual puedo generar o puedo utilizar el resto de las habilidades. ¿Y qué supone la escucha activa? Supone básicamente dos cosas. Una parte de escucha y una parte de activa. ¿Qué supone? Por un lado, escuchar significa, o sea, lo que llaman la práctica de escucha, no es solamente una cuestión auditiva, digamos, es poner la atención ahí. Poner la atención en el discurso de la otra persona, digamos, es meter el discurso del otro adentro nuestro, digamos, entender de qué esquema está hablando el otro, y también tratar de ver todo lo que hay abajo de ese discurso. Es decir, un discurso nunca es puramente racional. A lo mejor debajo del discurso hay enojo, hay miedo, hay ilusión. Entonces, la escucha también supone necesariamente ver lo que hay abajo del discurso, entender el esquema, digamos, lo que me está diciendo el conjunto de ideas, que eso es más racionalista si se quiere, pero también tratar de entender lo que hay abajo. Y cuando hay un autor que dice, escuchar significa, se hace con todo el cuerpo. Cuando escucho, miro, digamos. También hay
toda una transmisión de información a través del cuerpo de la otra persona que es central, que nosotras interioricemos, entendamos qué es lo que está pasando, pero tiene que ver básicamente con poner el centro en lo que el otro me está diciendo y lo que está pasando abajo de lo que me está diciendo, el discurso y el metadiscurso, lo que va abajo, digamos. Sí, perdón, tengo una mano levantada y la perdí. ¿Quién había levantado la mano? Paola. No, profe, Paola. Paola, dale nomás. Sí, iba a decir que, bueno, es prestar, observar lo no lo gestual, digamos, también, ¿no? No solamente lo verbal, sino qué se dice con el cuerpo mientras se va hablando. Y centrarse justamente en esa escucha activa sería prestar atención a lo que el otro está diciendo, entendiendo todo este conjunto, porque muchas veces uno escucha, pero en realidad está escuchando por partes y escuchando y a su vez pensando qué es lo que le puede contestar al otro. Sí, sí, está bien, es decir, está bueno. Es escuchar, es entender y es interiorizar en qué medida lo que está diciendo tiene que ver con lo que yo quiero lograr en ese caso. Insisto, no estamos hablando de algo moral, estamos hablando de un instrumento. Entonces, esto que me está diciendo, esto se conecta con lo que yo quiero lograr de tal o cual manera. Por eso es meter el esquema adentro y relacionarlo con mis propios objetivos. Silvia dice lenguaje corporal. Claro, el lenguaje corporal da mucha más información que el lenguaje verbal. Ahora lo vamos a ver, pero generalmente no. En el ser humano, el cuerpo habla bastante más que la palabra, ¿no? Entonces, bueno, tratar de, digamos, el primer factor sería, o el primer elemento sería esta escucha, esta práctica de la escucha integral. Y lo segundo, ¿por qué se llama activa? Porque no solamente se trata de escuchar, comprender e interiorizar, sino también se trata de dar a la otra persona que está hablando constantes muestras de que está siendo escuchada, que está siendo entendida, mostrar interés. ¿Sí? Esto generalmente se hace con el cuerpo también, es decir, mirar a los ojos, hacer asentimiento, decir fórmulas cortas de sí, claro, te entiendo. No hay nada que le guste más al ser humano, que nos guste más a los seres humanos, que sentirnos escuchados. Razón por la cual, generalmente cuando una persona se siente escuchada, habla más, da más información. Entonces, cuando se siente cómoda, digamos, da más información. Entonces, vuelvo a esta cuestión de los dos factores. Es escuchar y también vender que estamos escuchando, demostrar que estamos escuchando. ¿Sí? Rodri, Sí. te meto el videíto ahora. Dale, vamos a ejemplificarlo. Dale nomás. Vamos. Y después de esto seguimos. Bueno, minuto. Τι είναι αυτό? Ένα σφουργίτι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο παπατέρα, σφουργίτι είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτι. Σπουργίτι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας?
Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησε και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Bueno, corté la partecita final de la música para hacerlo más corto. No sé si pudieron apreciarlo. La imagen por ahí no está del todo nítida, pero ¿pudieron ir leyendo el diálogo? Sí, se veía bastante bien. ¿Se veía bien? ¿Qué, Sí, se veía bien. qué les pasó con el video? ¿Qué sugeren? ¿Qué les sugirió? ¿Por qué lo ponemos hablando de escucha acá? Escucha activa. Ujú. Bueno, justamente en el video muestra como el señor... ¿Digo? Dale, Paola, que ya empezaste y después Vanina. Sí, decía que, bueno, justamente en el video lo que muestra es, visibiliza esto de que el señor lo que pretendía era la atención, ¿no? Que el hijo estaba con el diario prestando atención a lo que él estaba en ese momento leyendo y no prestando atención o compartiendo ese momento con la persona. Así que, bueno, como que muestra, es bien visible todo lo que acabamos de escuchar de ustedes. Buenísimo. Gracias, Paola. Vanina, ¿qué pensabas? Sí, totalmente. Opino lo mismo que Paola. Creo que llega todo como un consenso, a una relación, a un compromiso, a ser empáticos con el otro. Muy bonito el video, la verdad. Deja muchas cosas. Está bueno. Gustavo. Bueno, el video fuertísimo, ¿sí? Como siempre. La enseñanza que nos deja es que muchas veces vivimos tan abrumados con lo mundano y con nuestras cosas laborales que a las pequeñas cosas y más significantes dejamos de lado, ¿no? ¿Cuántas veces venimos de nuestro trabajo con 10.000 problemas y descargamos en nuestros seres queridos esa desazón, esa falta de compromiso? Decimos muchas veces una cosa en el discurso y resulta que en el terreno hacemos otra cosa. Pero desde ya el video pega, ¿sí? Es más, muchas veces una pregunta fácil es difícil de responderla. Fabiola dice, muy bueno el video, da que pensar muchas cosas que nos pasan. Sí, aparte, vinculándola específicamente con la escucha, el hijo escuchaba solamente la pregunta. Exacto. Por eso se ofuscaba, digamos, por la repetición. Lo que le faltaba era escuchar el contexto de la comunicación, el trasfondo de la comunicación. Capacidad que había tenido el padre muchos años antes de escuchar 21 veces la misma pregunta y entender que eso no era solamente qué es eso, digamos, que era mucho más, que había un trasfondo, digamos, en la relación. Y eso me parece que también el video también habla de eso, más allá de la cuestión emotiva y demás, ¿no? Bien. Entonces,
La escucha acá tiene que ver con eso. La escucha implica entender lo que está preguntando, pero entender el trasfondo, digamos, qué es lo que pasa por debajo de la pregunta. Esto es central porque hubiera permitido que el hijo y el padre hubieran tenido una comunicación equilibrada. Y tiene que ver también con la voluntad, con la decisión, con el interés y con la energía puesta ahí. Es decir, escuchar es un esfuerzo. Supone meter energía, meter interés, meter compromiso, digamos. La práctica de la escucha está atada al compromiso, y esto es central. ¿Y qué nos permite? Bueno, nos permite, entre otras cosas, establecer vínculos mucho más complejos, más profundos, más eficaces, más equilibrados, digamos. Y también toda la parte emocional que hay en cualquier proceso comunicacional, la escucha activa debería desnudarla, digamos, debería entender ese trasfondo que decía, bueno, en este caso, las emociones, los sentimientos que hay debajo del discurso deberían ser desnudadas, ser interpretadas, porque, insisto, la palabra tiene un peso relativo, algunas veces decimos algunas cosas, y si la otra persona no entiende que lo decimos desde el enojo, por ejemplo, o cuando nos sentimos heridos, cambiamos el discurso. Bueno, la escucha supondría entender que esas palabras están dichas en un contexto de enojo, por ejemplo. Y eso me parece central, y me parece también que el video nos lleva a ese lugar. ¿Quién levantó la mano? Edith. Edith. Sí, profe, yo lo que me llamó mucho la atención fue la paciencia del padre, que por ende los padres cuando criamos hijos, del momento que nos llegan a nuestras vidas, prestamos una cierta atención, una cierta paciencia, y que a pesar de los años, él no la perdió. Está bueno. Verónica dice, muy bueno, primero no le dio importancia, después lo escuchó. Claro, claro. ¿Quién más levantó la mano? No, fue Edith que bajó. Listo, genial. Pasamos a la próxima y... Bien, entonces tenemos primer elemento, primera habilidad social, la escucha. Sin esto no hay nada, digamos. Sin esto no hay posibilidad de vínculos. Y pensemos en esto de la escucha en sentido de energía, interés, compromiso con la palabra, pero también entender el contexto de la comunicación en toda su complejidad, más allá de la propia palabra, y además, lo que mencionaba la compañera, también todo el elemento no verbal que hay en toda la comunicación, ¿no? Cuando el padre hablaba, el hijo miraba a otro lado, digamos, no lo estaba registrando, ¿no? Visualmente. Bien, ahora vamos a una segunda habilidad que es complementaria, que es parte de la anterior, pero bueno, que le da la otra vuelta, que es la segunda habilidad social, que es la comunicación, que ya lo mencionamos, digamos, la comunicación en un sentido de puesta en común, de un proceso bidireccional, digamos, en lo cual se produce una circulación, ¿no? Una circulación de la palabra, una puesta en común de los sentidos, digamos. Esto me parece que es central. No se trata de emitir y de recibir. La comunicación se trata de compartir. ¿Sí? Fíjense, el padre emitía, el hijo supuestamente recibía y respondía, sin embargo no estaban compartiendo un sentido. Estaba quebrada esa comunicación, porque no había escucha, por ende no había comunicación. Entonces la comunicación es meter al otro en el discurso. Eso tiene que ver, es compartir, es poner en común, tiene que ver con eso, no tiene que ver con hablar más claro o menos claro. Y dentro de la comunicación se abren como dos grandes vertientes, la comunicación verbal, que es la gramática y el vocabulario, digamos, no es la construcción del discurso, la palabra y demás, y la comunicación no verbal, que es todo lo demás. Entonces, podemos decir, el ser humano se comunica de dos grandes maneras, con la palabra y con todo el cuerpo. ¿Y qué peso tiene cada una? Mire, hay estudios de todos los tipos de esto, pero todos los estudios coinciden en que, digamos, la comunicación se produce en una medida muchísimo mayor en términos cuanti y cualitativos con el cuerpo que con la palabra. En la medida que la palabra es lo que el ser humano más filtra, más controla, y el cuerpo es algo que generalmente relajamos mucho más. Generalmente no tenemos conciencia ni control de los gestos que hacemos, sin embargo tenemos una medición de cada palabra que decimos. Entonces, generalmente tiene muchísima más potencia, más relevancia el lenguaje no verbal, digamos, que el lenguaje verbal. Ahora, vamos a, muy sintéticamente, que estamos mal de tiempo,
pensar, bueno, cuáles son las modalidades de comunicación no verbal que tenemos las personas, con qué instrumentos, con qué habilidades podemos contar. Bueno, generalmente simplificando se suelen poner 3 grandes formas de la comunicación no verbal. Una forma que se suele llamar kinesia, que tiene básicamente que ver con el lenguaje propiamente dicho del cuerpo, digamos, el movimiento corporal, digamos, los gestos, la postura, digamos, todos los elementos kinesia, digamos, del movimiento, viene la palabra, que tienen, por ejemplo, la expresión de la cara, que es como la principal transmisora de información, la sonrisa, el contacto visual, la postura, los gestos que hacemos con las manos, cómo estamos dispuestos y demás. Y la kinesia es algo básicamente que tenemos muy limitado nivel de control, pero que a su vez ofrece muchísima información central sobre ese trasfondo. Es decir, tenemos la capacidad, los seres humanos, de decir una cosa con las palabras y exactamente la contraria con el cuerpo. En ese caso, si estamos escuchando y pasa eso, yo tendría a sugerir que le demos más veracidad a lo que se dice con el cuerpo que a lo que se dice con la palabra, en la medida que lo que está pasando en el cuerpo de esa persona que nos está comunicando algo, no lo controla. Y lo otro lo está controlando, está eligiendo cada palabra, cómo la pone adelante, atrás y qué palabra, qué vocabulario usa en cada caso. Entonces, esto kinesia es un universo fundamental, hay libros enteros de esto, pero básicamente, insisto, la expresión del rostro, la sonrisa, el contacto visual, el movimiento del cuerpo y la postura física en la cual estamos encarando la conversación serían los elementos que forman parte de esta modalidad. Después aparece una segunda modalidad que se puede llamar paralenguaje, que tiene que ver con la entonación, el silencio, la velocidad con la que hablamos, la forma en que modulamos, y esto también son elementos de una potencia comunicacional bestial, pero son mucho más sutiles. Es decir, el silencio es un elemento de una comunicación fuerte, digamos. El silencio comunica según cuándo se haga, cómo se haga, en qué contexto de la conversación se haga el silencio. Es un elemento que puede reemplazar millones y millones de palabras, digamos. La entonación, lo mismo. La entonación generalmente es algo que vamos cambiando en función de la emotividad que le estamos poniendo, en función de lo que queremos transmitir. Es decir, generalmente cuando queremos transmitir algo que nos parece relevante, subimos el tono de la voz, ¿no? O hablamos más despacio, o es otro elemento, el ritmo, la velocidad con la que hablamos tiende a ser más variable y comunica cosas diferentes. Es decir, por ejemplo, un silencio corto suele retomar la atención del interlocutor. Un silencio largo genera confusión. Si ahora estoy 5 minutos sin hablar, sería raro. Ahora, a lo mejor si hacemos 5 segundos de silencio, volvemos a captar la atención. Y eso nos da un contexto para decir algo que queremos que el otro se quede. Fíjense que es mucho más sutil que lo otro, sin embargo tiene una potencia comunicacional bestial. Y después hay otro elemento de la comunicación no verbal que tiene que ver con entender que la distancia física entre las personas es también un elemento de comunicación. Se llama proxémica, digamos esto. Es decir, en la medida que los cuerpos físicos de las personas están más o menos lejos, se transmiten cosas distintas. Cuanto más proximidad hay más intimidad, más complicidad, cuanto más distancia hay más formalidad, digamos. Esto sería básicamente eso, no voy a entrar, son temas apasionantes y muy entretenidos. Gustavo, sí. Gustavo, ¿pediste la mano? Parece que me había puesto solo en mudo, sí. No, tengo una reunión con los exalumnos. Nosotros estamos próximos al centenario de la escuela, entonces estamos ultimando detalles, ¿sí? Total, yo después, como esto está grabado, lo van a subir al Classroom y ahí voy a terminar de ver y bueno, y alguna duda que tenga o algún aporte que se me ocurre en el momento, lo realizo todo por el Classroom. Bueno, muy bueno, mis felicitaciones por su conocimiento que tiene. No sé, profe, de qué es,
De todo un poco, ¿no? De todo un poco, Nada en particular. bueno, y agradezco a todos, ¿sí? Y bueno, y un saludo muy grande a todos mis compañeros y que pasen un buen fin de semana. Atento que están poniendo las pautas del trabajito final, estate atento a eso sobre todo. Sí. Listo. Bueno, gente, un abrazo. Un abrazo, buena reunión, gracias. Bien, entonces cerrando esta cuestión, decir, la comunicación no verbal podemos pensarlo en dos sentidos, en tratar de revisar, entender y entrenar nuestra propia comunicación no verbal, que hay un montón de cursos y de cosas, pero sobre todo hay cosas más intuitivas, de que el principio es tratar de ver qué tipo de gestualidad usamos, cómo estamos jugando con los silencios, cómo jugamos con el ritmo de las palabras, cómo entonamos, cómo articulamos la voz, cómo la modulamos y demás, qué posiciones y demás. Y también, es por una parte, digamos, pensarse a una misma, y por otro lado también es un elemento a observar en los demás. Y acá me parece que el principal entrenamiento es la observación. Acá hay mucha teoría, pero me parece que la práctica de la intención de tratar de escuchar mirando el cuerpo de los demás es de una potencia, una riqueza comunicacional infinita, digamos. Cuando empezamos a mirar eso nos damos cuenta que con la palabra decimos básicamente lo mínimo, las personas, y nos comunicamos lo mínimo. Así que no sé si, Mari, ¿querés poner el otro video? Si querés, en realidad, ese lo ponemos en el Classroom, que es Dale. un lenguaje no verbal, que es más bien humorístico, digamos, para pasar a la próxima, y ahí sí tenemos uno sobre empatía. ¿Dale? Dale. Cierro entonces con dos cosas muy sintéticamente para cumplir con respetar los tiempos. Dos habilidades más que digamos, tienen también una puesta en práctica en contextos diversos. Una es la asertividad, con S. La asertividad es algo relativamente nuevo que viene de las ciencias sociales y de la psicología social, que plantea que se entiende como la capacidad de una persona para defender sus intereses, defender sus derechos sin agredir, sin incomodar y sin violentar los derechos de los demás. Es un equilibrio entre la sumisión y la agresión. Ni una cosa ni la otra. Es decir, yo no someto ni me someto. Resuelvo una situación en la cual yo digo, a mí me parece esto, no estoy de acuerdo con vos, te digo que no, algo que vos me estás proponiendo y no quiero, pero sin embargo no te aplasto, no te agredo. ¿Sí? Tiene que ver con eso, equilibrar la defensa del interés propio, expresar la posición propia, los sentimientos o lo que quiera según el caso, sin violentar, sin violar, sin agredir a la otra persona. Tiene que ver con ese equilibrio entre la conducta pasiva y la conducta agresiva. Generalmente nos solemos mover en esos dos polos, o nos sometemos o agredimos. Bueno, la asertividad es una construcción intermedia imprescindible para generar relaciones equilibradas, digamos, generar relaciones que no produzcan daño a la autoestima, ¿sí? Porque no hay nada más dañino para la autoestima que someterse, pero que tampoco produzcan daño a la autoestima del otro, digamos. Y esto es central, que podamos equilibrar la autoconfianza con la confianza del otro en el vínculo, ¿no? Es medio largo, pero básicamente es eso. Y la empatía ya la mencionaron ustedes, la definieron ustedes, tiene que ver con la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, es decir, la capacidad cognitiva de entender, registrar desde dónde está hablando la otra persona, qué está sintiendo la otra persona, cuál es la experiencia de la otra persona. Y no significa ser la otra persona, significa entender dónde está la otra persona para poder cumplir mis objetivos. Si yo hago una escucha activa y entiendo que la otra persona está enojada y me está diciendo un discurso más agresivo porque está enojada, bueno, ahí tengo una gran ventaja para poder, si logré empatizar, digamos, en esa situación, tengo una muy buena posición como para poder resolver esa situación de manera socialmente habilidosa, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, y es interesante pensar la empatía siempre de una posición instrumental. Yo no soy el otro. Yo intento entender qué le pasa al otro para cumplir mis objetivos. ¿Sí? No, insisto con la desmoralización de esta idea, ¿no? Es decir, entender la posición
de la otra persona, entender lo que le está pasando y a partir de eso tratar de resolver esa situación según cuáles sean los objetivos de la relación social, ¿no? Entonces, sintetizando, digamos, estos instrumentos tienen millones de instancias de aplicación, tienen millones de formas de aplicación y todas dependen de los objetivos y de la situación. ¿Sí? Lo que me parece central es que son herramientas a disposición para mejorar las relaciones en general y los procesos asociativos en particular. Es decir, la calidad y la eficacia de los procesos asociativos, el ejercicio de los liderazgos, la participación, está directamente vinculada a la capacidad que tengamos de desplegar estas habilidades sociales o a la capacidad que tenga el grupo de desplegar las habilidades sociales. Escucha activa, comunicación verbal, comunicación no verbal, asertividad y empatía son esos, son instrumentos puestos al servicio de mejorar nuestras relaciones sociales. Y si pensamos que todo proyecto asociativo está basado en la calidad de las relaciones sociales que se puedan construir, fíjense la importancia que tiene tratar de pensar, de revisar nuestras propias habilidades y tratar de practicar interpelando y escuchando y observando cuáles son las habilidades de los demás. Me parece que tiene siempre ese doble juego. Entrenarse pensándose y entrenarse viendo cómo lo hacen los demás, ¿no? Así que bueno, básicamente, me pasé unos minutos, pero nada, teníamos que cerrar el tema, que era un tema que había salido todo el tiempo y quería como organizarlo. Igual hay videos y hay recursos en el Classroom para profundizar cuando lo necesiten. Rodri, ¿te parece que ponemos el último videito sobre empatía? Dale, vamos con ese. Ahí vamos, un minuto. It's been an hour already. I'm out of here, people. Hasn't been an hour. Yeah, it has. Hi. Sorry I kept you waiting. Good. Okay. Oh. Can you strip naked and put on your hospital gown as quick as you can? Dr. McKee, this is a joke. I'm not laughing. Ah, here they are. Alan. Roger. Lonnie. Scope. Sarah. JJ. Michael. Anything in the pacing? What's going on? Doctors, you have spent a lot of time learning the Latin names for the diseases your patients might have. Now it's time to learn something simpler about them. Patients have their own names. Sarah. Alan. Jack. They feel frightened, embarrassed, and vulnerable, and they feel sick. Most of all, they want to get better. Because of that, they put their lives in our hands. I could try to explain what that means until I'm blue in the face. But you know something, it wouldn't mean a thing. It sure as hell never did to me. So, for the next 72 hours, you'll each be allocated a particular disease. You'll sleep in hospital beds, eat hospital food. Hospital food. Okay. You'll be given all the appropriate tests. Tests you will one day prescribe. Unbelievable. You are no longer doctors. You are hospital patients. Oh, no. So good luck. I'll see you on my rounds.
estaba apagando el videito. Bueno, ¿qué les pareció? Especialmente bueno, ¿no? Aparte, como habla de cuidados, me parece que el juego ahí. Sí, yo creo que qué mejor manera de aprender de ese lado, ¿no? De comer la comida del hospital, de pasar ese momento de soledad, de sentirse enfermo, atrapado por tantas cosas y estar del otro lado. La verdad que muy bueno, muy bueno ese video. Buenísimo, Vanina. Paola. Sí, que bueno, ejemplifica bien lo que es la empatía, ponerse justamente en el lugar del otro en cierta situación, y que la empatía va justamente de la mano de la asertividad, porque hay que ser empático para justamente tener ese equilibrio de decir, bueno, esta persona me está diciendo esto, pero ¿en qué contexto? ¿Qué es lo que le está pasando a esa persona que lo está diciendo de esa manera? Bueno, es mucho más amplio, obviamente, ¿no? Pero bueno, es la forma de ponerse, de ser empático con la otra persona para poder lograr ese equilibrio, de decir lo que a uno no, le parece, sin ofender a la otra persona, con respeto, ¿no? Y entendiendo que la otra persona es un otro, justamente, ¿no? Que tiene otra historia, que, bueno, que aborda un montón de cosas, de situaciones. Entonces creo que, bueno, ejemplifica bien lo que es la empatía. Es ponerse justamente en el lugar del otro. Buenísimo, Paola, gracias. Fabiola y después Isabel. Hola, sí, está bueno el video porque, bueno, en mi caso, a mí me pasó la semana pasada que tuve que llevar a mi hija al hospital y el miedo que tenía yo, el olor de ella, y como yo le decía al médico, por favor, dígame qué es lo que tiene y todo eso, y bueno, iban y se iban, y yo digo, no se están poniendo en mi lugar de madre, y tampoco se están poniendo en el lugar de mi hija que estaba sufriendo, y bueno, y igual en el caso, igual que yo igual estoy cuidando a un adulto mayor y me tengo que poner en el lugar de él también, en lo que le pase, en los dolores, informar, pero bueno, es complicado en mi lugar porque nadie me da respuesta, tanto en el cuidado del adulto mayor como en la salud de mi hija. Estoy peleando mucho y el video me hizo pensar en las dos situaciones, tanto como en el adulto mayor como en lo de mi hija. Está muy bueno el video. Eso Bueno, no creo. Fabiola, gracias. Sí. Está bueno relacionar eso con vivencias y ejemplos propios. Isabel. Sí, excelente el video. Yo creo que no es solamente ponerse en el lugar del otro, sino sentir lo que el otro siente. Porque eran médicos que curan y bueno, ahora ellos pasaban a ser pacientes. Ponerse en una cama, exponerse a todo tipo de prácticas dentro de un hospital, la angustia de todo esto. Y es no solo ponerse, sino sentir lo que el otro siente. Y la vivencia, ¿no? Que es lo que hace. Sí. Lo que hace realmente poder entender ese otro lugar, ¿no? Exacto. Sí. Muy bueno. Acá en el chat decía Silvia, bueno, muy bueno el video, es un buen ejemplo de estar en ese lugar para saber lo que se siente. Perfecto. Sí, Bueno. los dos videos, digo, haciendo como una conclusión, los dos videos tenían que ver con los cuidados, ¿no? Y con lo que ustedes pasan habitualmente con el cuidado de infancias o de adultos mayores, ¿no? Esto de escucharlos, de sentirlos, de estar atentas. Todo eso también lo llevamos a los grupos de trabajo, ¿no? A los grupos que también tenemos que estar con un otro o una otra, escuchando, estando atentas, viendo cómo se siente el otro. Por ejemplo, Fabiola contó algo ahora de su hija, bueno, cómo se la acompaña. Todo esto lo llevamos al grupo interno de trabajo y a nuestro trabajo, que en ese caso el de ustedes es el cuidado de personas. Así que interesantes los dos videos como tenían que ver con este tema, ¿no?
Si les parece, este último rato que nos queda, por ahí fuimos un poquito, fueron muchos temas, estén tranquilas, digamos que como hacemos siempre, les vamos a subir al aula materiales, sobre todo de PowerPoint, que resumen, ¿sí?, los conceptos por si después quieren descargarlos, si los quieren dejar de ayuda a memoria y de material de consulta en distintos momentos. Así que bueno, eso lo van a tener, también los videitos y demás. Pero bueno, la verdad es que súper contentos los tres con tanta participación, que por ahí los temas, algunos pensábamos como ir más a fondo en algunas cuestiones, pero mejor, digamos, la participación y tantos aportes de ustedes que han hecho mucho más ricos los tres encuentros, digamos, en el marco de este módulo. Si les parece ahora este último ratito, charlamos un poco sobre el cierre, que es el trabajo final, ¿sí?, que les decíamos, ya se los publicamos el lunes, justo cuando nos volvimos a conectar después del recreo, a las que entraron primero les íbamos consultando si lo habían podido ver, si lo habían podido leer. En un principio, con Rodri y Ceci, pensábamos leerlo acá en conjunto con ustedes, pero en realidad les queremos preguntar si les parece que hagamos eso, porque si ya muchas lo fueron leyendo y no encontraron como grandes dificultades, digamos, con lo que se va planteando ahí, podemos quedar ahora sí abiertas a consultas, inquietudes de cómo resolverlo, cómo organizarse, cómo entregarlo y demás. O si la mayoría dice, bueno, no, sí, vamos a leerlo acá en conjunto, lo abrimos y lo vamos leyendo. No sé qué opinan. Es un caso construido, digamos, ficticio por el equipo de una situación de conflicto en una cooperativa de cuidados, ¿sí? Entonces, al final planteamos ahí una serie de preguntas que tienen que ver con toda la cuestión de conflictos, el mapeo, cómo se origina, quiénes son los actores, las personas que están involucradas en ese conflicto, cómo se podría abordar, y también algunas preguntas de ideas, sugerencias, propuestas que tienen que ver con participación y con habilidades sociales, que fue lo último que estuvimos trabajando hoy. Así que escuchamos sus propuestas, opiniones en relación a si les parece necesario que lo leamos ahora. Es un poquito extenso, pero yo creo que si se lee tranquila se puede comprender bien, o si digamos, quienes lo vieron tienen alguna duda, alguna inquietud. Edith, ¿querías decir algo? Sí, profe, sugiero si lo podemos leer ahora y para que podamos comprender entre todos. Bueno, dale. Ceci, ¿vos lo tenés por ahí? ¿Querés? Sí, lo tengo, ahí lo comparto y lo vamos leyendo, dale. Dale, genial. Mientras Ceci lo va abriendo, lo que sí queremos clarificar, que en la medida de lo posible, o sea, hacer un buen esfuerzo para tratar de resolverlo de manera grupal, aunque sea, digamos, como mínimo de a dos, 3, hasta 4 personas estaría bien, ¿sí? Si es imposible y alguien lo entrega individual, no lo vamos a desaprobar, pero es de alguna manera empezar a ejercitar lo que venimos analizando en todo el módulo y que vamos a seguir en los próximos, ¿sí? Entonces, bueno, que sé que en las prácticas se organizaron en grupos, así que bueno, creo que es posible, digamos, ¿sí? Bueno, ¿quieren que lo empiece a leer? Dale. Si veo que se me corta acá la voz, paso a otro lector o lectora. Dale. Bueno, conflictos en el proceso de formación y consolidación de una cooperativa de trabajo que brinda servicios de cuidados. Contextualización. A principios de 2015, en la ciudad de Río Mayo, un grupo de 6 mujeres cuidadoras que desarrollaban su actividad de manera individual como monotributistas, comienzan a reunirse y a conversar acerca de la posibilidad de crear un emprendimiento conjunto para mejorar sus condiciones de trabajo y proveer un mejor servicio. Me fui. Sobre el año 2016 consiguen obtener su matrícula en el INAES y desde ese momento la demanda del servicio hacia la recientemente conformada cooperativa creció de manera muy rápida,
ya que su servicio fue ganando prestigio en la comunidad por ser de excelente cumplimiento y brindado por un grupo humano muy serio y comprometido con la labor. La cooperativa pasó de tener 6 a 20 integrantes en relativamente poco tiempo. Observando el funcionamiento y los mecanismos para la toma de decisiones de las y los cuidadores o cuidadoras, la cooperativa fue organizando áreas de trabajo y realizando asambleas mensuales para la toma de decisiones colectivas. De esta manera se organizan las siguientes 6 áreas: coordinación de cuidadoras, familias, administración y contabilidad, comunicación y relaciones institucionales, educación y capacitación, aspectos psicosociales de las cuidadoras. Durante este segundo año el volumen de trabajo no dejó de crecer. Las y los integrantes dedicaban cada vez más horas al proyecto e iban logrando consolidar su actividad, conectarse con más familias que precisaban el servicio y ampliar gradualmente sus retiros mensuales. A pesar de la fuerte relación afectiva y de confianza entre las y los integrantes, este crecimiento del proyecto no estuvo ajeno a la aparición de los primeros conflictos. Descripción del caso de conflicto. Ana, responsable de administración y contabilidad, manifiesta por tercera vez consecutiva en una asamblea mensual que Julia, responsable de coordinación de cuidadoras, no cumple los horarios de trabajo en la sede. Cabe aclarar que el rol de Julia como coordinadora es uno de los pocos que tiene una asignación fija de medio tiempo en la cooperativa, que para coincidir con los horarios más variables de las demás cuidadoras, se ha previsto que sea de 10 a 14 horas, con el fin de que pueda coincidir de este modo con quienes tienen libre a la mañana o a la tarde, según los cuidados asignados, para pasar por la sede y encontrarse con ella. Además, los asociados o asociadas decidieron de forma unánime que este rol sea exclusivamente de coordinación, para que no se filtren intereses personales en la asignación de las tareas. O sea que esta chica Julia no era cuidadora, sino que era solo coordinadora. ¿Queda claro? El no cumplimiento de los horarios por parte de Julia supone un problema para varias áreas y para el conjunto de cuidadoras, quienes si bien saben la tarea y el lugar a donde deben desarrollar su labor, no cuenta con la presencia de ella en la sede para efectuar consultas o plantear algunos inconvenientes más espontáneos que a veces surgen. Además, esta situación está generando un malestar creciente entre el resto de las y los miembros del grupo que sí cumple con los horarios acordados y planificados por ella cada semana. Ante el planteo del problema, en la asamblea mensual por tercera vez consecutiva, Julia argumenta lo siguiente. Pide disculpas por los perjuicios causados al grupo por su conducta, se propone mejorar el cumplimiento de los horarios durante el mes próximo. El retiro mensual acotado a 4 horas no le alcanza para vivir, por lo que también tiene que trabajar en otras cosas para poder subsistir cada mes, lo que influye circunstancialmente en su capacidad para cumplir los horarios. Julia es jefa de hogar y tiene 3 hijos. Para poder lograr un ingreso mayor, Julia se desempeña como asistente de un odontólogo en el Hospital Zonal, pero a veces allí le cambian los horarios y la requieren más horas a la mañana o más horas a la tarde, por lo cual ella hace adecuaciones en el horario de presencia en la sede para adaptarse, pero nunca trabaja menos de las 4 horas acordadas. Afirma que la coordinación del servicio de cuidadoras es prioritaria para ella y que dicha coordinación a través del grupo de WhatsApp que comparten es de cumplimiento total de su parte. Argumenta que su trabajo en sede de 10 a 14 horas no le deja completamente libre ni la mañana ni la tarde, por lo cual es complejo de combinar con la dedicación a otra labor. Pide más paciencia, comprensión y solidaridad por parte de sus compañeras y argumenta que es importante que el resto de las y los compañeros y compañeras también comprenda y respete las circunstancias personales y características de cada uno o cada una. Por su parte, Ana, apoyada expresamente por 5 integrantes, argumenta lo siguiente. Julia, al reprogramar según su exclusivo criterio sus horarios a cumplir en la sede, provoca un desajuste en el trabajo del resto, quienes tienen que cambiar sus horarios para poder pasar por la sede cuando ella efectivamente está. La actitud de Julia desmotiva y genera cansancio y malestar en el resto de las compañeras. Un
perjuicio importante se produce cuando altera sus horarios, ya que el acuerdo es que siempre haya alguien en sede para poder cubrir los llamados que se reciben de familias y otras organizaciones e instituciones locales, avanzar con pequeñas tareas administrativas y no solo con su tarea puntual de coordinación de las cuidadoras. Comenta que los clientes también se han visto afectados, por lo cual puede generar un perjuicio para la cooperativa que ya no sería solo interno. Consideran que Julia es quien debe ser más solidaria y comprensiva con el resto de las integrantes, ya que cuenta con la ayuda de su madre para cuidar a sus hijos y tiene una entrada de afuera que las demás no tienen. Durante la tercera asamblea en la que se plantea el tema, Josefina, responsable del área de familias, agrega que durante los 3 últimos meses, Julia también viene incumpliendo los plazos para la entrega del informe que debe enviarle sobre el desarrollo de las actividades de las cuidadoras, lo que le genera una dificultad a la hora de reunirse e informar a las familias. Este sería el caso. Y acá entonces, el mapeo del conflicto sería a partir del análisis del caso descrito, se solicita respuesta a las siguientes consignas sobre el conflicto. ¿Cuál es el origen del conflicto y quiénes están implicados? El contexto y actores del conflicto. Esto es lo que deberían ir respondiendo, ¿sí? ¿En qué consiste el problema según cada parte? ¿Cómo les afecta? ¿Y en qué ámbito o nivel se dio el conflicto? ¿Interpersonal, grupal o interorganizacional? ¿Qué propone o demanda cada parte? ¿Qué intereses existen? ¿Qué actitudes y qué factores organizacionales creen que pueden estar promoviendo o profundizando el conflicto? El segundo punto es dinámica o proceso del conflicto. Escalada. ¿Qué consecuencia podría suponer para el grupo no abordar este conflicto? El tercer punto es técnicas para el abordaje del conflicto. ¿A través de qué técnicas podrían abordar? Negociación, mediación, dilación. Bueno, habíamos visto 4. ¿Cómo y describir? Prevención. ¿De qué manera se podría prever futuros conflictos de esta naturaleza en la cooperativa de trabajo? Y pusimos otro punto, participación y comunicación, con lo que vimos hoy, ¿qué estrategias podrían desplegar en la cooperativa para promover, motivar y sostener la participación y el compromiso y que ella contribuya a disminuir conflictos? Observar fallas o ruidos en la comunicación y qué habilidades sociales habría que fortalecer en las integrantes. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo? ¿Cómo lo, Edith, se pudo ir entendiendo? Sí, profe, ahí lo Es entendí. cierto que es extenso, así que probablemente requiera más de una lectura, como para poder captar ahí todas las cositas que van pasando, ¿sí? Tengan en cuenta la primera parte, contextualiza la cooperativa, cuándo nace, cómo va creciendo, cómo se organizan las áreas, y después poder, eso es como una contextualización del espacio, de la organización, ¿sí? Métanse después en la descripción de lo que va pasando, ¿no? De cómo se explica, digamos, cuál es el conflicto que sucede. ¿Sí? Lo que nos parece importante, si ya te doy la palabra, Vanina, es que por eso promovemos mucho que lo resuelvan de manera grupal, porque del diálogo que vayan haciendo entre ustedes va a salir seguro una resolución mucho más nutrida, que si lo responden de manera aislada e individual. Vanina. Hola, sí, ¿sabes qué nosotros hicimos con Isabel Zavala? Sí. Como que casi que lo terminamos, ¿no? Isabel. Bueno. Bárbaro. Nos contó eso Isabel también. Sí, que había me contó que ya habían avanzado, así que bienvenido sea. Les va a quedar, bueno, después pasarlo limpio. ¿Perdón? Lo subimos de forma grupal. Yo todavía no lo pasé a la compu porque la verdad que no tuve tiempo, pero... Hay tiempo hasta el lunes, así que están súper bien. Sí, les comentaba hace un ratito que lo vamos a, ya ahora seguidamente, cuando terminamos la comunicación,
lo subimos al Classroom como actividad, como tarea, para que tengan esa posibilidad de subirlo. No es necesario, o sea, si pueden organizarse, lo entrega una persona del grupo y Sí. escriben bien quiénes son los integrantes del grupo. Ah, Esa sería la modalidad. Por supuesto, quienes estén más complicadas con el Classroom, que no, bueno, que cueste, digamos, la conexión o algo así, está la posibilidad de enviarlo por WhatsApp, ¿sí? En el caso de infancias o de adultos mayores también a Florencia o a Ingrid y nos lo reenvían, pero preferentemente por el Classroom porque también les podemos luego hacer la devolución por ese espacio también. sí, sí. Bueno, buenísimo entonces. Lo que sugerimos es, por ahí quienes no... Rodri, vos tenés, te liberamos, lo liberamos a Rodri que está con tema de cuidados de su niña ahora, y cerramos con Ceci, así que no te preocupes, ¿vale? Dale, bueno, gracias Mari. Ceci, un abrazo a las compañeras y bueno, esperemos que nos encontremos en breve en otra instancia. Y gracias por la atención y por todo el interés que pusieron en los encuentros. Así que les mando un abrazo. Muchas gracias. Chao. Chao, Rodri, después hablamos. Chao, chao. No, una sugerencia más, por ahí Isabel y Paola era, no. Vanina. Perdón, que ya avanzaron, está bien, pero sí la sugerencia, quienes todavía no lo hicieron, si alguno de los puntos que planteamos ahí de análisis no los recuerdan bien, bueno, vuelvan a algunos videitos, los videitos que fue haciendo Ceci como de resumen de los temas de los sincrónicos, están muy buenos porque son cortitos y bien consistentes en relación a lo analizado y a los conceptos, y lo mismo los PowerPoint, ¿sí? Por ahí no se acuerdan, bueno, la mediación cómo era, más allá de que uno intuitivamente puede saber, bueno, vamos a los materiales y podemos tener también más herramientas para esas respuestas. La invitación es a intentar hacerlo lo más comprometidas posible con el trabajo, en el esfuerzo también de la presentación, de la redacción, como un ejercicio, ¿no? de esto, de hacerlo lo más, que no sean respuestas, palabras sueltas, ¿sí? Traten de hacer ese esfuerzo. Por eso está bueno lo grupal, charlarlo, pensarlo, redactarlo grupalmente, ¿sí? Que sea lo más profundo posible el análisis, es la invitación. ¿Sí? Bueno, ahí que eso lo veíamos con Isabel ese día, cuando lo armábamos, por ejemplo, las técnicas que en una de las preguntas hace, sí. ¿Qué técnicas a uno abordaría sí. para esta crisis o esta problemática que presentan, ¿no? Entonces, eso como que lo debatía. Bueno, fuimos debatiendo cada pregunta, obvio, pero... Perfecto. Bueno, por ahí en la última, que es la que trabajamos hoy, es la que les quede para, no sé, van a tener más herramientas. De material. Claro, sí, sí. Le vamos a pegar una revisada. Bien. Vale, aprovechen que hay tiempo, tienen el fin de... No, sí, lo vamos a revisar y si por ahí alguna chica se quiere sumar, vamos a hacer un grupo de 3 o 4. Bueno, está bueno. Sí, vamos a abrir el grupo. Bien. Claro. Me encantó. Bueno, yo les quiero contar, ¿puedo ya, Mari, te parece que haga ahí como un... Porque nos vamos a seguir viendo el próximo viernes con adultos y adultas mayores, en el mismo horario, viernes a las 2 de la tarde, pero con infancias va a ser en el módulo 8, ahí ya nos empezamos a separar, el módulo 8 va a ser el jueves de 17:30 a 19:30. ¿Sí? Yo después voy a mandar bien al grupo que tienen en WhatsApp para avisarles, pero bueno, vamos a dividirnos, esto fue como particularmente el 7 para poder hablar de grupos y de todo esto que estamos hablando, y ahora nos dividimos y el módulo 8 es específicamente, vamos a bajar toda esta información de qué es una cooperativa, vamos a hablar de temas muy puntuales, temas legales, temas tributarios, temas de socios, qué son los socios, qué es una asamblea, consejo de administración, todo esto que a veces uno escucha, qué es un presidente, presidenta, qué hace. Bueno, lo vamos a bajar, vamos a compartir el módulo con Gustavo Sosa, con otro profe, otro docente, no sé si Marina nos va a acompañar en alguno,
Y después vamos a tener algo súper interesante que son referentes súper importantes de cooperativas de cuidados a nivel nacional. Así que vamos a tener el testimonio, experiencias, ahí vamos a poder sacar, ustedes van a poder sacarse todas las dudas que tengan de cómo es formar una cooperativa de trabajo, cómo es vivirla, cómo es crearla, qué conflictos hubo, podemos preguntar todo lo que se nos viene como en esta idea de formar este grupo asociativo y cooperativo. Así que vamos a bajar todo ya recta final diría, porque Marina hoy dijo, nos falta un mes y ya nos vemos. Así que módulo 8, ya arrancamos el lunes a subir el material. Para que ya empiecen a leer, vamos a hablar primero de qué es esto, dónde está inserta la cooperativa, que es en esta economía social, para poder contextualizarla bien a esta empresa social. Y vamos a arrancar entonces con el grupo de adultos y adultas mayores en el viernes, en este mismo horario, y con infancias el jueves primero. Así que les voy a mandar los programas, los Meet y todo esto para que ya lo sepan. El lunes a primera hora va a estar toda esa información. Y bueno, y cualquier duda por el Classroom, los de adultos y adultas, y por infancias ahí tenemos el WhatsApp. Este trabajo es el 29, como pusimos como fecha tope, porque empieza el otro módulo. Aquella que tenga retraso nos avisa, porque como vamos a seguir estando y siendo un poco los mismos, ahí vamos a estar, sabemos las dificultades a veces del estudiar y de hacer estas actividades con todas las otras de trabajo, etcétera. Pero bueno, ya nos falta poco, les falta poco a ustedes que empezaron hace un par de meses, y ya me parece que esto empieza ya a tomar forma con la terminación de estos módulos, ¿sí? Así que... Profe, sí. ¿qué fecha termina? Terminamos el 30 y el 1, allá en presencial. Vamos con Cecilia, vamos con Ailín, con Gustavo, no Sosa, sino Gustavo Jalti, que es el profe del módulo 9, que también comparte con Ceci. Y ahí hacemos las jornadas presenciales, como han hecho en otros módulos, ¿sí? De cierre, vamos a dejar algunos temas para trabajar ahí en el cara a cara. Y el segundo día, el hermoso acto de entrega de certificados. Así que ahí, broche de oro en el presencial, terminamos trabajando cuestiones del módulo 8 y 9, y la entrega de certificados. Ya después de parte de las coordinadoras van a recibir igual seguramente toda la información del horario en que va a ser el acto, bueno, que van a poder por supuesto ir con invitadas, con sus familias, así que bueno, eso se está organizando muy bien y van a tener la información con tiempo. Pero ahí cerramos. 1 de octubre sería el último día. Muchas gracias. Hacernos el vestido. Sí, claro, obvio. A empezar a coser ahí. ¿Alguna duda de alguna de ustedes? Les pedimos que si están en contacto con otras compañeras que están siguiendo el curso, que por ahí tuvieron dificultades o se conectaron un rato y se fueron, si están en contacto, bueno, que compartan la info, que las estimulen a que, bueno, el último esfuercito a cumplir con estas actividades, con la presencialidad en los sincrónicos, y bueno, ya logran cerrar este trayecto tan intenso para ustedes. Justo para tu cumpleaños, Bueno, Silvia, sí. wow. Bueno, torta, Bien. tenemos torta. ¿Qué día es? ¿El 30 o el 1? Además del vestido hay que hacer torta. El 1. El 1 de 1. octubre. El Ah, el 1, primero, el último día, bien. Bueno, Buenísimo. muy bien. De regalo. Vos ponés el cordero, Silvia, me parece. ¡Qué rico! Sí. Claro. Qué bueno. Bueno, va a ser un lindo momento para todos y todas. Seguro. Bueno, chicas, nos volvemos a encontrar. Yo las vuelvo a ver el viernes, el jueves algunas, el viernes a otras. Y estamos en contacto, ¿sí? Cualquier duda, por favor, comuníquense. Ahí estaremos. Bueno. Bárbaro. Besos Muchas a todas. gracias. Seguridad, Saludos, acompañar esta clase. Chao, chao. Chao. Profe. Chao.